Red de Comunicadores del Mercosur presenta Entrevista. Paola Pavón es prefecta provincial de Pichincha, una de las 24 provincias que conforman la República Hermana de Ecuador. Fue elegida asambleísta en 2009. También se desempeñó como funcionaria durante el gobierno del presidente Rafael Correa. En 2016 asumió como titular de la Secretaría de Gestión Política. Al año siguiente, el actual presidente Lenín Moreno la ratificó en su cargo, pero renunció a los 3 meses al comprobar el viraje ideológico de Moreno. En febrero del año pasado ganó las elecciones para la prefectura de Pichincha y en octubre fue detenida durante las jornadas de protesta en todo Ecuador ante las políticas neoliberales del Lenín Moreno. La acusaron por el delito de rebelión y le dictaron prisión preventiva. Estuvo encarcelada durante 71 días hasta que fue revocada la prisión para volver a ocupar su cargo de prefecta. Esto ocurrió el 26 de diciembre pasado. Paola Pavón ahora enfrenta la pandemia planetaria del coronavirus. Dialogó con la Red de Comunicadores del Mercosur y brindó un panorama de cómo afecta al pueblo ecuatoriano el COVID-19 y cómo es la relación con el presidente Lenín Moreno. Nuestra relación con el gobierno nacional lastimosamente sigue siendo una relación muy tensa, pero principalmente porque hay 2 enfoques distintos en cómo enfrentar la pandemia. El gobierno nacional tiene un enfoque en donde hay que privilegiar la economía. Su mayor tensión está en poder satisfacer la presión de los sectores económicos de cara a que no se puede parar económicamente el país. Y por este lado vos vas a encontrar autoridades locales que estamos insistiendo en que lo principal tiene que ser la vida y la salud, bajo una lógica y una premisa de aprendizaje, porque nadie estaba preparado para manejar una pandemia, además de estas características, con tanto riesgo y nivel de contagio, una pandemia que ha sorprendido al mundo entero. Y adicional a eso hay yo me atrevería a decir, un elemento transversal en esta diferencia. Nosotros somos un gobierno provincial que está convencido que la solidaridad es fundamental, pero como decía Perón, estamos obligados a tener una solidaridad que va más allá hacia los sectores menos favorecidos. Entonces, nuestra premisa es que en este barco no estamos todos de la misma manera. Y yo quiero compartir con ustedes un dato que a mí me impactó mucho y que además refuerza esta tesis de que no todos estamos en el mismo barco. Es que cuando haces una revisión de las personas que han fallecido en el Ecuador por COVID, tú vas a encontrar 4 grupos claramente definidos. El primero, que tiene que ver con los desempleados. Y es obvio, porque si tú tienes que definir entre si te mueres de hambre o te mueres de COVID y tienes tu familia, tú vas a salir a buscar la comida como sea. Y eso te pone en una vulnerabilidad adicional. El segundo grupo es los jubilados. Y ahí cruzas con todo lo que tiene que ver vulnerabilidad, sobre todo en edad y salud. El tercer grupo es el que tiene que ver con las trabajadoras domésticas remuneradas, con las trabajadoras del hogar remuneradas. Y esas son nuestras mujeres que salen a enfrentar la vida, que son jefas de hogar y que está marcado por su condición económica y social adversa. Y el último grupo es quienes son parte del comercio autónomo. Entonces tú te das cuenta ahí que no es que la pandemia nos golpea a todos por igual. El virus nos infecta sin importar condición de género o económica, pero los sectores más vulnerables, los sectores
más empobrecidos son los que deben tener la atención del Estado, ya sea gobierno central, gobierno local. Y esto es una mirada sin duda distinta y diferente. No es casualidad que en los países de la patria grande las derechas presenten el dilema economía versus salud. Nuestra entrevistada comenta que en Pichincha hay un rebrote tras el desconfinamiento de la población y que el consumo de alcohol está provocando accidentes. Y eso no es bueno cuando el sistema de salud está colapsado. Nosotros vamos con los alcaldes de la provincia pidiendo desde hace un mes restricciones de cara a qué? Restricción al consumo y a la venta de alcohol, porque nos damos cuenta que hay una relación entre el consumo de alcohol, las reuniones masivas comunitarias y la ingesta de alcohol. El número de accidentes de tránsito por consumo de alcohol ha aumentado muchísimo desde que dejamos la cuarentena, dejamos el confinamiento y abrimos. Cuando tienes un sistema de salud colapsado no puedes recibir accidentados por consumo de alcohol, tienes que bajar los riesgos y la presión sobre el sistema de salud. Bueno, vamos un mes insistiendo en esta medida y cuando ya Pichincha es el epicentro del COVID se toma una medida que además es insuficiente, prohibición de consumo de alcohol el fin de semana y restricción en el toque de queda que habíamos pedido, aumentar las horas del toque de queda. Cuando venimos señalando esto hace un mes, si no se toman medidas restrictivas, no en el Ecuador, en nuestro territorio, en Quito, en Pichincha, nosotros tenemos el termómetro como autoridades locales, déjennos tomar una medida que pueda controlar este pico que además iba en aumento. En este momento Pichincha es un camello con 2 jorobas. Empezó a crecer, bajó un poquito, se disparó nuevamente con la apertura. Entonces sabíamos que estas medidas restrictivas son importantes. Nosotros ahora estamos pidiendo un pare de 15 días. 15 días de un pare hasta que nuestro sistema de salud pueda tener un poco de respiro. Entonces comprendemos y a todos nos angustia la situación económica, a nosotros nos angustia porque sabemos que además si estamos haciendo un pare de 15 días tenemos que colocar medidas compensatorias para esas familias que no van a poder mantenerse y sostenerse esos 15 días. Entonces a todos se nos complica la vida. Pero lo importante es comprender que hay un falso dilema entre la economía o la vida. Ese es un falso dilema. Si ahora todos estamos enfermos y somos un foco de contagio, no vamos a poder tener la provincia productiva. Entonces hacer un pare de 15 días con fecha de caducidad, lo estamos diciendo como al inicio, cerremos, paremos, incertidumbre. No, paremos 15 días hasta que el sistema de salud pueda recuperarse, aplanemos y logremos una meseta en esta curva y después tendremos que abrir. Y creo que este es el aprendizaje del COVID, porque mientras no haya vacuna, tenemos que seguir conviviendo con el virus. Entonces, las autoridades se niegan a tomar estas decisiones que sin duda colocan la vida por sobre los intereses de industrias como la licorera. Paola Pavón, prefecta de la provincia ecuatoriana de Pichincha, en conversación con un equipo de periodistas de la red de comunicadores del Mercosur. Ella da un panorama continental de lo que está sucediendo con la pandemia y menciona el autoritarismo neoliberal que ejerce la mayoría de los gobiernos de la región. Pero de pronto, y como prueba cabal de ese autoritarismo, comienza a sonar un dispositivo electrónico que ella lleva en uno de sus tobillos. Una suerte de grillete moderno, porque ella sigue procesada ante la acusación de rebelión. Mira, yo creo que si hay algo que nos permitió la pandemia es desnudar el capitalismo. Y nos desnudó de cuerpo completo. La pandemia se encuentra con sistemas de salud privatizados, se encuentra con un Estado que frente a una situación tan compleja en donde tiene que colocar la vida y la salud de sus ciudadanos, de sus habitantes, se ve rebasado. Esto es lo que hemos visto en la gran mayoría y posiblemente
en donde mayor injerencia tienen los modelos capitalistas neoliberales, y en el caso de América Latina, estos autoritarismos neoliberales, porque esto es muy importante señalarlo, estos autoritarismos neoliberales, los resultados del manejo de la crisis están ahí. O sea, tenemos que ver los resultados en Brasil, tenemos que ver los resultados en Ecuador, tenemos que ver los resultados en Bolivia. En este conversatorio del Observatorio del Sur Global, la compañera Gabriela Montaño, boliviana, exministra de Salud, ahora exiliada en Rosario, en Argentina, ella increpaba muchísimo dos roles, el rol de estas grandes corporaciones económicas y también de las grandes corporaciones mediáticas de cara, por ejemplo, a lo que se está viviendo en Argentina. Entonces, tú hacías una reflexión y decía, con un sistema de salud que tiene todavía capacidad, que si no me equivoco está en el 70% de capacidad en Argentina y con una posibilidad de tomar medidas, de avanzar, de nuevamente contraer, de aflojar, de contraer, versus una realidad en donde estás en países como Bolivia y Ecuador con cero política pública de salud, de investigación, de prepararte ante la emergencia. Yo quiero comentarles que el día de ayer, que va a parecer anécdota y me da incluso vergüenza ajena, las declaraciones de nuestro ministro de Salud, en donde señala que va a recomendar al Comité de Emergencia Nacional, que es la máxima autoridad en esta crisis sanitaria, de acuerdo a nuestra ley de sistema de gestión de riesgos, que va a recomendar al COE nacional que ya no se hagan pruebas PCR, porque la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado muchas veces. Entonces, cuando tú sabes que uno de los elementos básicos para poder tener control sobre la emergencia es el testeo rápido. Entonces, claro, en este momento sabemos que ya el gobierno nacional no tiene condiciones para seguir haciendo pruebas PCR y en complicidad con los medios te coloca este mensaje. No son necesarias las pruebas PCR. Voy a tener que hacer un pare, aunque les parezca ilógico. Yo tengo un dispositivo electrónico y lo que están escuchando es mi dispositivo electrónico cuando salí en diciembre. Buenos días. Buenos días, señora Pavón, centro del monitoreo. Señora Pavón, si nos podría colaborar con una fotografía del dispositivo, con todo simplemente de rutina, y lo utilizamos una vez al mes, señora. Muchísimas gracias, envío en un segundo, gracias. Esa es parte de la persecución constante y permanente, entonces tengo que hacer un reporte, porque además no solo es suficiente con cargar el dispositivo electrónico, sino una serie de fotografías, pero bueno, les pido mil disculpas. Cierro esta parte de la entrevista señalando que sin duda hay una presión sobre la región de cara a las corporaciones y también al rol de este salvataje vergonzoso que pueden hacer las grandes cadenas de comunicación de cara a estos gobiernos que, como señalo, cada vez son más autoritarios y menos democráticos. Paola Pavón, abogada, feminista, luchadora incansable. El dispositivo electrónico que le fue colocado como medida alternativa a la prisión, ella lo llama el grillete de la dignidad. Aclara que el grillete no es para vergüenza. Los que me lo colocaron pretendían traer con eso la vergüenza y la humillación. Ese es un grillete, el grillete de la dignidad, señaló. Hasta aquí la primer parte de esta entrevista realizada por Sandra Conte, Pedro Lanteri, Aldo Rothman y René Oviedo. Red de Comunicadores del Mercosur.